fire so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo. Como podréis adivinar, voy a hablaros de Santa Claus, de Papá Noel, de Papá Navidad, San Nicolás, el viejito pascuero, como lo queréis llamar. Vamos a empezar pues hablando de los mitos que hay sobre su origen, sobre mitos modernos, sobre su antagonista, sobre si era de origen pagano. Vamos a hablar de todo esto porque la verdad es que es un tema apropiado para estas fechas y muchos de mis compañeros han hecho realmente muy buenos vídeos al respecto, pero quería dar mi propia versión. Bien, vamos a empezar por lo de la Coca-Cola, que es algo que suele escucharse mucho. Que Papá Noel o Santa Claus es un invento de la Coca-Cola. Bien, pues esta afirmación, este mito es falso. La Coca-Cola usó la imagen de Santa Claus en un anuncio en 1931 y a partir de ahí pues lo fue utilizando y lo hizo muy popular. Pero no es cierto que sea un invento de la Coca-Cola. De hecho, tenemos imágenes muy anteriores a esta fecha. La segunda afirmación que se suele hacer con respecto al refresco es que no lo inventó, pero sí le dio el color rojo, que antes era verde. Esta es una afirmación que la gente repite mucho, pues tampoco es cierto. Si bien sí es verdad que se representaba de color verde, de color azul, de color blanco, de color amarillo y también rojo, la Coca-Cola quizá contribuyó a, establecer que fuese ya el color rojo como el fijo y el estandarizado, pero no es cierto que fuese el que le dio el color. La tercera afirmación que se hace de la Coca-Cola es que ni le dio el color ni fue el inventor, pero sí le dio el aspecto que tiene hoy en día de gordito simpático. Esta afirmación también es falsa. Ya esta imagen también estaba establecida unos pocos años antes del anuncio de la Coca-Cola. Por lo tanto, nada de estas leyendas urbanas que existen con respecto a Santa Claus y la Coca-Cola son ciertos. Lo que sí hizo la Coca-Cola fue ayudar a popularizar el personaje y a establecer una imagen ya fija y determinada del mismo. Pero no fue un invento suyo, ni mucho menos. La cuestión es, ¿quién fue Santa Claus? ¿Existió en verdad este personaje? ¿Está inspirado en alguien? Y la respuesta es sí. Santa Claus, San Nicolás, se refiere a un obispo cristiano del siglo IV, Nicolás de Mira. Pero la cuestión es, ¿cómo llegó un obispo cristiano, de la iglesia oriental, a ser un barbudo gordinflas, vestido de forma céntrica, viviendo en el Polo Norte, rodeado de elfos jugueteros enanos, y con un trineo tirado por renos, por 9 renos, y que tiene la misión de pasar su gordo trasero por una chimenea para poner juguetes a los niños? O sea, ¿cómo llegó un obispo a convertirse en esto? Pues la cuestión es que vamos a hablar de su historia y lo que es su evolución, para que podáis entender y podamos hacer un recorrido de cómo fue evolucionando el personaje. Lo primero que debemos saber de Nicolás de Mira es que no nació en Mira. Como la gente suele dar por sentado que cuando a un personaje se le conoce por el nombre de un lugar, pues que ese es su lugar de nacimiento, y no es cierto. En este caso y en otros muchísimos casos, pues no es así. Nicolás nació en el año 270, el 15 de marzo del 270, en la ciudad de Patara, que era una ciudad en la provincia romana de Licia, que está en la actual Turquía. Pues su vida empieza, era el hijo de una pareja de gente adinerada. El padre era un comerciante y murió, los padres eran gente cristiana, muy devota, que eran propensos a ayudar a la gente, a dar obras de caridad. Existen distintas versiones de esta historia, y también los padres los tenemos llamados de distintos nombres, por lo cual no tenemos muy claro cuál es la fuente auténtica, si alguna de las que tenemos lo es. Pero parece ser que eran gente, que ayudaban a los demás, y precisamente ayudando a unos enfermos, enfermaron y murieron, dejando a Nicolás, solo con 17 años. Heredó una gran fortuna por parte de los padres, y lo que hizo fue dar esta riqueza, distribuirla en pocos años con los pobres. Era una persona muy muy generosa, y esto fue lo que llamó la atención, y le dio fama. Acabó convirtiéndose en el obispo de la ciudad de Mira. Existen distintas leyendas al respecto que vienen a decir que
el obispo, que ya se veía muy mayor y que habló con Dios y le dijo que la primera persona que apareciese pues sería el obispo. Y dio la casualidad que apareció Nicolás. Esto obviamente son leyendas que no tienen, digamos, nada histórico, pero, digamos, vienen posiblemente simplemente era una persona religiosa, una persona que se metió en lo que era la iglesia y acabó ascendiendo a causa de sus méritos. Se atribuyen a Nicolás realmente muchísimas leyendas, a muchas de ellas absurdas. Pero una que posiblemente sí es cierta, porque es única, no existe ninguna parecida, aunque hay algunos que han querido ver un cierto parecido con una de las historias que se atribuyen a Apolonio, de Tiana, pero realmente es una historia muy diferente, que es que Nicolás conoció a un hombre que había sido rico, pero se había quedado arruinado. Y este hombre tenía 3 hijas y con las cuales, por estar arruinado, pues no podía pagar su dote para poder casarlas y tenía miedo, digamos, de que pudieran acabar en la prostitución para poder ganarse la vida. Nicolás pues se apiadó de esta familia y les dio durante 3 noches un saquito de oro para cada una de sus hijas, y en la tercera pues, digamos, fue descubierto por el padre, que le agradeció muchísimo pues todo lo que había hecho. Y aunque Nicolás le pidió que no dijese quién lo había ayudado, pues este hombre pues lo que hizo fue decirlo y hizo muy popular a Nicolás. Realmente esta historia, que sí parece ser cierta, pues es el comienzo de una leyenda que se iría ampliando con el paso de los años y se le fueron atribuyendo pues muchísimos milagros. La fama de Nicolás creció muchísimo. Después de lo que es su vida podemos saber, por ejemplo, que participó en el concilio de Nicea. Se encuentra en una lista de asistente, digamos, escrita por Teodoro el Lector, que lo registró como el asistente número 151 al concilio. Unos años antes, durante la persecución de Diocleciano, es muy posible que fuese encarcelado y estaría unos años en prisión y fue liberado tras el edicto de Milán del emperador Constantino. También se atribuyen distintas historias que no tenemos muy claro si son ciertas, sobre actuaciones en la propia Mira, que hay quien le atribuye que mandó de destruir un templo pagano para construir una iglesia cristiana. O sea, que todas estas cosas pueden ser verdad porque esta era una práctica habitual en tanto el cristianismo como en cualquier otra religión, el ir poniendo los templos en los lugares donde se encuentran los anteriores. Esto es una práctica normal, por lo cual podría ser verdad esta historia de las que se le atribuyen. Existen otras muchas, se le atribuyen resurrecciones, curaciones, incluso el calmar una tempestad a unos marineros que estaban a punto de ahogarse y imploraron ayuda a este santo, que se les apareció y calmó las aguas. Realmente, como digo, existen muchas leyendas realmente poco verosímiles, pero que hicieron que la figura de Nicolás pues, se hiciera realmente muy conocida a lo largo de todo lo que es el Imperio Romano y lo que era la zona cristiana. Se cree que murió el 6 de diciembre del año 343 en la ciudad de Mira, aunque existen unos descubrimientos arqueológicos modernos que nos indican que posiblemente su primer entierro, su tumba original, se encontraba en la pequeña isla de Gemil, a solo unos 40 kilómetros de Patara. Ahí se ha encontrado, digamos, una especie de mausoleo con su nombre, y parece ser que es posible que esa fuese su primera localización. Pero sabemos a ciencia cierta que sus restos en algún momento fueron trasladados a Mira, donde se le edificó una iglesia 200 años después de su muerte. Y también sabemos, digamos, por las fuentes que tenemos, gracias a Nicolás de Sion, que su tumba era visitada con regularidad, digamos, ya unos 2-3 siglos después de muerto. Como digo, la fama de Nicolás, pues como santo, se fue extendiendo a lo largo de toda la cristiandad, y en el año 1087 sus restos, por la llegada, digamos, de los turcos, pues fueron trasladados en parte a Bari. Las mayores partes de sus huesos fueron trasladados a la ciudad de Bari, y de ahí que en Occidente no se le conozca como Nicolás de Mira, sino como Nicolás de Bari, por el lugar en el que están la mayoría de sus restos. Y digo la mayoría porque otra parte importante, fueron llevadas a Venecia por los cruzados, y después de ahí
pues trozos pequeños de huesos de dientes fueron trasladados por toda Europa. O sea, están en Bélgica, en Holanda, en Alemania. O sea, hay trocitos de reliquias, de trocitos del cuerpo de San Nicolás por todos lados. Y la popularidad que tuvo San Nicolás entre los cruzados hizo que su nombre fuese llevado también de forma muy popular a la zona de Occidente, de la zona de la Europa occidental. Ya en esta época Nicolás era realmente el santo más venerado de todo el mundo. Curiosamente, estudios forenses modernos pues, que se han hecho sobre las reliquias nos vienen a decir una serie de datos bastante interesantes. Por ejemplo, su altura. Se sabe, gracias al estudio forense, que Nicolás era un hombre que medía aproximadamente 1,67 m. Nos cuentan que murió sobre los 70 años, por lo cual la fecha que tenemos, que según la fecha que tenemos histórica murió sobre los 73, es muy posible que fuese correcta. También que tenía una artritis bastante grave, y también estos estudios nos indican que los huesos que están en Bari y los que están en Venecia posiblemente son de la misma persona. Faltaría hacerles un análisis de ADN, pero por el estudio de los huesos, digamos, que se ha podido hacer, pues posiblemente son de la misma persona. Y algo importante, que son por la datación de radiocarbono, se sabe que es del siglo IV, por lo cual es casi seguro que realmente estos restos sean los auténticos de Nicolás de Mira. Después podemos decir que San Nicolás es el patrón de los marineros, de los comerciantes, de los arqueros, de los ladrones arrepentidos, de los niños, de los cerveceros, de los prestamistas, de los borrachos, de los estudiantes. Vamos, es un santo realmente muy muy venerado y un santo patrón. Ahora, vamos a ver un poco lo que es ya la evolución, digamos, de este santo cristiano hasta convertirse en el Santa Claus de hoy en día. Y esa evolución podemos, digamos, datarla, su comienzo en el siglo XIII, en Holanda, en la zona holandesa, cuando abrevian, este sería el primer, digamos, cambio para lo que es el nombre, el Sint Nicolás en holandés, le hacen una especie de abreviatura, para una contracción del nombre, y lo convierte en Sinterklaas. Sinterklaas en Holanda pues es Santa Claus, mejor dicho, es San Nicolás. Bien, y le ponen una imagen que va sobre un caballo blanco, y le hacen una especie de celebración el día 6 de diciembre, una fiesta que en Holanda continúa a día de hoy. Bien, esto es el comienzo de su evolución de obispo a Santa Claus. Este personaje fue realmente muy popular, se hizo muy popular en toda la zona de Alemania, todo lo que después sería la zona protestante, pero cuando llegó la Reforma Protestante, pues desapareció este culto, digamos, fue erradicado por considerarse un culto católico, salvo en Holanda. En Holanda lo conservaron, y esto es muy importante para lo que sucedió después. Por otro lado, ya en el siglo XVII se empieza a producir una sincretización entre lo que es San Nicolás y Odín, en la zona, digamos, continental europea, y en Inglaterra con Woden, que es el Odín, digamos, de la mitología bretona. Pero a pesar de que ya en esta época, en el siglo XVII, ya lo empiezan a asociar con la Navidad, aún no lo asocian con los regalos. O sea, no se tenía la leyenda de que le había ayudado a los niños pobres y todo eso, todas esas historias de que él se había arruinado totalmente dando todo su dinero, todo eso se conocía, son historias que posiblemente sean ciertas, pero la imagen de San Nicolás no se asociaba a los regalos, se empezó a asociar en esta época a la Navidad. De hecho, aparece en un villancico de 1686. Ya aparece la figura de San Nicolás asociada a la Navidad. Pero realmente, cuando ya se produce la enorme transformación, es en el siglo XIX. Y ocurrió en América. Los inmigrantes holandeses que fueron a América se establecieron en Nueva Ámsterdam, que es la que hoy en día es Nueva York. En aquella época era Nueva Ámsterdam, y fue allí donde llevaron, lógicamente, sus tradiciones holandesas, y se produjo un hecho muy curioso. No sé si algunos habéis visto la película de dibujos animados Fievel y el Nuevo Mundo. En ella se ve como a los inmigrantes europeos que tenían nombres no anglosajones, pues le hacían un cambio al nombre. A Fievel, Ratonovich, lo convierten en Philip. Pues bien, algo parecido pasó con la tradición de Sinterklaas. Sinterklaas pasó a llamarse Santa Claus. Y lo podemos ver en la primera ilustración que tenemos de Santa Claus, o de San Nicolás, porque en la ilustración aparece con los dos nombres, en el año 1810, de la mano del ilustrador Alexander Anderson.
Y a partir de este momento se produce una vorágine increíble de evolución a través de cuentos, a través de publicaciones, a través de ilustraciones que le van dando, digamos, le van cambiando el aspecto, le van empezando a aparecer, que parezca un elfo, o sea, todas estas cosas le van asociando distintos personajes, los renos, se lo asocian, los elfos, que están en el polo norte, bueno, en el polo norte, o en Groenlandia, o en Laponia, todas estas historias empiezan a aparecer a lo largo del siglo XIX y empiezan a aparecer con trajes con diferentes colores, que si azul, que si rojo, que si amarillo, que si verde, que si blanco, o sea, no hay un color fijo. El color original digamos, de San Nicolás era el rojo y blanco porque era la ropa de obispo, pero no se estableció durante esta época un color. Ya el aspecto, digamos, casi final, se lo fueron dando distintos ilustradores, en el cual destaca Thomas Nash. Este ilustrador, pues, fue el que estableció ya una imagen que fue prácticamente la que tenemos hoy en día. Ya en los últimos años del siglo XIX y al principio del siglo XX ya aparece ya el Santa Claus que conocemos hoy en día. Concretamente, la primera ilustración, que es 100% nuestro Papá Noel, sería en el año 1902. Aunque esta imagen aún tardaría unos pocos años en fijarse de forma completa. De todos modos, la figura de Santa Claus por los americanos fue muy utilizada como propaganda comercial, como propaganda militar y como propaganda política. O sea, aparecía Papá Noel vestido de militar, o aparecía, digamos, en los mítines de partidos, de Partido Demócrata, Republicano. O sea, según la conveniencia de cada uno, pues lo ponían como apoyando a la causa. Y por supuesto también en el comercio, donde la Coca-Cola, como sabemos, fue el que hizo realmente súper popular la imagen de Papá Noel vinculada a una marca. En lo que se refiere a los renos, aparecieron por primera vez en un cuento, un poema llamado La visita del señor Nicolás, San Nicolás, en el año 1823. O sea, ahí aparecen los 8 renos, pero Rudolf no aparece todavía. Rudolf no apareció hasta un cuento del año 1939 llamado Cuento de Navidad, Christmas Story. Bien. Ya queda poco por decir, porque ya la imagen de San Nicolás, pues de Santa Claus, la tenemos ya establecida. Y para terminar, pues no quería olvidar a el Grinch. ¿Quién es el Grinch? Este personaje que es el antítesis de Santa Claus, que viene a robar la Navidad. Bien, el Grinch es un personaje que aparece de un cuento del año 1957 que se llama Cómo el Grinch robó la Navidad, del señor Theodor Seuss Geisel. Este hombre, que también es el autor del cuento Lorax, que hay una película fantástica de hace poco tiempo, pues es el que creó el Grinch. El Grinch, pues, es un personaje que es una especie de humano, pero que porque tiene un corazón muy pequeñito, pues, y no siente amor, pues tiene un aspecto muy extraño. Y como odia la Navidad, pues quiere robar lo que son los regalos y los juguetes y el árbol navideño a la gente del pueblo donde vive, para así, digamos, destruir la Navidad. Él piensa que lo material es la Navidad. Al final lo consigue y los va a tirar por un barranco y descubre, pues, que a la gente le daba igual, la gente estaba feliz y contenta, y descubre, pues, que no, el significado de la Navidad no era el materialismo, y se vuelve bueno, su corazón se hace grande y se vuelve una persona maravillosa. Bien, este es el cuento original del Grinch, pero tiene algo muy curioso este cuento, que es el nombre del barranco por el cual va a tirar los regalos. Me explico. En el cuento, el monte en el que vive el Grinch, por el cual va a arrojar los regalos navideños, se llama Monte Crumpit. Y este nombre no es casualidad. Crumpit viene de Krampus. Y este Krampus sí es un personaje realmente misterioso y que sí está vinculado realmente a lo que sería la leyenda más original, más antigua de San Nicolás. ¿Quién es Krampus? El auténtico rival de San Nicolás, el auténtico antagonista de lo que es la historia de San Nicolás o la leyenda de San Nicolás. Krampus es un demonio además muy antiguo, un demonio que viene de lo que es la Europa oriental y central, que tiene al menos 10.000 años de antigüedad. Un demonio al que se le hacían sacrificios de niños. Y la llegada de la cristiandad, digamos, acabó con esta
con este culto, con este rito, pero en este sincretismo que se hizo de San Nicolás y con otros muchos personajes de toda Europa. En España teníamos también nuestros propios personajes, y en toda Europa, o sea, eso sería para dedicarle otro vídeo. Y digamos, estos sincretismos que se van formando, pues con el Krampus se formó, como digo, en la zona de Europa, donde está Croacia, como digo, Alemania, pues esta unión, este enfrentamiento, esta rivalidad, en el cual a los niños buenos San Nicolás pues los protegía y les traía regalos ya un poquito más adelante, y a los niños malos el demonio Krampus se los lleva en un saco al infierno. Entonces se convierten en rivales y antagonistas. Nicolás se convierte en un símbolo de protección y bondad, y el Krampus es el mal que digamos amenaza a los niños. Y bien, esta es toda la historia. Podríamos hacerlo mucho más largo, pero el vídeo, como siempre, se me acaba alargando y no quiero terminarlo aquí. Ya, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, compartirlo si es así. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Felices fiestas. Chao. 8:01 de la mañana, 7:01 en la Comunidad Canaria. La primicia primiciosa, la noticia que otros no han podido, no han querido, no han sabido ver. Nos han mandado un Emilio con una historieta que ha hecho un ser humano con esfuerzo. Lo que pasa es que tiene bastantes palabras de las que podríamos denominar. Entonces vamos a hacer un esfuerzo intelectual para o bien omitir las palabras o bien relajarnos cuando suenen para que no nos agobiemos mucho. Es una carta que manda un niño a Santa Claus y que yo supongo que estará traducida de unos idiomas, pero que ha llegado aquí y bueno, ya la comentamos. Querido Santa Claus, te extrañará que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que saqué puros 10 en el cole. No te voy a engañar. No hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar, ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle y no había nunca algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, qué huevos los tuyos, Santa Claus. Es que dejar debajo del arbolito una puta peonza, una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines, qué cagada. ¿Qué coño te has creído, barrigudo? O sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una mierda de este calibre. Y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota y sin educación, malcriado, desobediente, que le grita a su mamá, a ese tonto de las pelotas le trajiste de todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve a la mierda a todos, ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Pero eso sí, no dejes de venir el año que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus putos y sarnosos venados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Te los voy a espantar para que tengas que joderte caminando a pie como yo, cabrón, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, que quiera tomar por culo de casa. Pero Guillermo, por favor. Ah, y no quisiera despedirme sin antes mentarte a la madre que te parió. Ojalá que cuando hayas subido muy alto se te dé la vuelta el puto trineo y te pegues una buena... Bien, por ser tan hijo de puta. Pero eso sí, te advierto que el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón. Atentamente, Nano. Posdata, la peonza, la trompeta y el par de calcetines puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el culo.